Bueno, muy buenas tardes a un nuevo episodio de nuestro podcast 404. Hoy tenemos un programa muy especial. Hola Fede, ¿cómo ¿Cómo andás, andamos? Rusito? ¿Todo bien vos? Todo tranquilo acá. Ansioso por escucharla a esta chica que ¿A tenemos quién? hoy como invitada, a nuestra Selene Gonzalo. ¿Cómo estás, Selene? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Enojados porque no tenés un subnick, como dice Nico por ahí. Sí, podrías poner un subnick. Bueno, no me di cuenta, soy nueva. Para el próximo ya voy a aprender y les prometo que me pongo un subnick. Hoy tenemos récord de vistas de seguidores porque ya antes de arrancar ya teníamos alguien mirándonos. Eso Que era yo. ya es un récord para nosotros. Así No, el que de antes de arrancar siempre soy yo que estoy chequeando que el chat, que se vea todo, pero ahora tenemos 4 tenemos 4 y yo no soy ninguno de ellos. que escriban acá. Vayan escribiendo, vayan acotando. Pronúnciense. Ahí va. Bueno, hoy, Cele, si querés presentarte para la gente que no te conoce, para nuestra audiencia. Bueno, soy Selena Gonzalo, soy ingeniera en sistemas. Trabajo en Razor con los chicos hace 3 años. Soy desarrolladora y estoy dentro de un equipo que se llama Factory. Ya les vamos a contar un poco más sobre eso. Tengo 26 añitos, soy toda una pichona. No sé qué más les puedo contar de mí. Bueno, bien, Nada más. Podemos ir cerrando entonces. listo. Yo creo que ya hasta acá llegamos. Contanos un Eh, poquito, Cele, qué haces en el equipo de Factory, porque no es solamente desarrollo lo que haces. No es solamente desarrollo. El equipo de Factory tiene la particularidad de que ofrece muchos servicios y yo toco un poquito en todos ellos. Pero bueno, principalmente desarrollo, pero también formo parte del proceso de discovery, que ahora también vamos a hablar un poco más ahora. A veces hago un poco de interesante. testing también. Me comunico mucho con los clientes. Toco también un poco de infraestructura. El desarrollo es backend, frontend. Me atrevería a decir que en algún momento voy a tener que tocar mobile también, es ya un poquito de todo. Bastante Bien. amplio lo que hago. Completa la Bien, serie. bien completo. Más completo que Completito. nosotros hasta ahora. Che, se le pregunta, ¿y qué, hablando un poco más de código, que es más o menos lo que nosotros nos interesa, ¿en qué lenguaje te manejas? Bueno, principalmente usamos Ruby on Rails, tanto en el backend, ahora estamos implementándolo también en el frontend con vistas de Rails, pero debido a la cantidad de clientes y de proyectos con los que trabajamos en el equipo, le mandamos mano a otras tecnologías también. Estamos usando .NET en algunos proyectos, React en el frontend, eh, bueno, Bueno, tenemos una Next.js. nerd. No, si algún día me ves aburrida, preocupate. Ah, che, bueno, y contanos, ¿cómo es el tema este de Discovery? A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo se arranca un Discovery? Bueno, el tema es el siguiente. El proceso de Discovery dentro del equipo donde estoy no siempre estuvo tan eh, consolidado como está hoy en día, que me atrevo a decir que lo tenemos bastante cocinadito. Al Bien, principio fue aprender sobre la marcha, pero bueno, nos puede pasar que vengan clientes que quieran algo desde cero, puede pasar que vengan clientes que ya tienen un sistema funcionando, una página, y quieren agregar cosas nuevas, o que le demos soporte, o que los ayudemos a resolver X cosa. Entonces, el proceso para cada uno de ellos, si bien los pasos son bastante similares, después lo que pasa en el medio es muy distinto. Em, pero bueno, nosotros ayudamos, si es algo nuevo, a entender qué es lo que quieren, los ayudamos a pensar una solución, se la diseñamos, se la desarrollamos y bueno, y después, si quieren o no, le damos soporte o seguimos iterando sobre esa solución que nosotros le brindamos. pero, perdón, ¿querés acotar algo, Fede? No, preguntaba, iba a ajustar un poco más la mirada al episodio en particular pero pregunta tranquilo. No,
lo que iba a preguntar es como, porque es muy amplio, me imagino que debe ser muy amplio todo el proceso de discovery, porque basándolo al lenguaje, como dicen acá en el chat pueblerino, llega, llega un cristiano con una idea Mm, y me imagino cómo es el proceso de decir, bueno, yo quiero hacer un sistema X que tenga este ujú. tipo. Y el equipo de Factory dice, bueno, lo atacás de alguna manera y respondés. ¿Cómo respondés? Porque vos, el cliente no sabe nada de tecnología, tiene una idea, nada más. No, claro, él viene con una idea, lo único. Y bueno, nosotros lo ¿Cómo, acompañamos. cómo analizan, cómo analizan, che, qué tecnología usar, qué base de datos, qué le ofrecemos? ¿Cómo? Claro, ¿Dónde? cómo desglosan esa idea abstracta en algo técnico, concreto? Ujú. Y depende, no, le decía eso. Ujú. Nada, realmente depende mucho igual de lo que se quiere, pero nosotros ya, como mencioné un poco al principio, tenemos un par de cosas definidas que ya intentamos aplicarlo a todos los clientes, que son nuevos al menos. Por ejemplo, el tema de las tecnologías, tratamos de siempre usar Ruby on Rails, Claro, tanto en el back como en el eso está front. bueno. Puede pasar que algún cliente no funcione o se decida usar otro, pero es muy raro porque nosotros ya estamos como consolidados con esas tecnologías. Lo mismo con la base de datos, la infra, ya tenemos todo más o menos formado, porque esto también, claro, nos ayuda a nosotros, debido a la cantidad de clientes que tenemos de proyectos, nos ayuda a que la cabeza no se nos divida tanto, porque si bien existe el cambio de contexto de un proyecto a otro, si tenemos todo en la misma tecnología, más o menos también nos manejamos todo, tratar de tener todo dockerizado, que es un proceso que estamos llevando adelante ahora. Todas estas cosas nos ayudan a saber que, bueno, si tiro un comando en este proyecto, sé que en otro proyecto lo voy a tirar y va a hacer lo mismo. Entonces por Claro, ahí es menos para la cabeza. Pero bueno, eso también puede variar a que si alguien viene con un sistema ya hecho, que nos ha Claro. pasado con algunos clientes donde no podés uh, proponer vos la tecnología, ahí toca adaptarse, toca aprender. Pero bueno, si es nuevo, nosotros proponemos desde el lado técnico, la decisión cae en nosotros, bueno, particularmente en mí, que soy desarrolladora, en Joaco, que es el TL. Eso no, por suerte tenemos la libertad de elegirnos nosotros. Y en cuanto a qué pasa cuando cae un cliente y cómo hacemos nosotros hasta llegar en el momento que decimos, bueno, listo, empezamos a desarrollar la solución, nosotros, como dije, tenemos un proceso que en este momento está bastante definido. Tenemos una serie de reuniones que, bueno, tratamos de que sean 3, pero a veces pueden ser más, dependiendo del tamaño de la idea, dependiendo de cuán predispuestos estén los clientes. Pero bueno, en esta serie de reuniones nosotros tenemos como templates armados donde decimos, bueno, de esta reunión nosotros tenemos que tener esta información, de esta reunión tenemos que tener esta otra información, esta reunión, así. Y Perdón, ¿tenés en mente cuáles son esas 3 reuniones y cuáles son los artefactos que quieren obtener de cada una? Como para tener una idea, por lo menos medio en sí, el aire para entender un poquito más. sí, la primera reunión es más que nada introductoria, que igual suele hacerse una primera reunión sin el equipo completo, donde se conoce que por ahí es más del área de ventas, no nos involucra tanto. Después ya la primera formal como tal, intentamos ponernos de acuerdo bien con el cliente, a ver qué es lo que quieren, tratar de bajar bien por escrito qué es lo que ellos quieren, sacar toda la información que se pueda. Y después a lo largo del resto de las reuniones se van identificando cosas que después nos van a servir nosotros para desglosar porque el entregable del proceso Discovery es justamente un documento, que es el Bien. documento Discovery, donde ahí detallamos absolutamente todo. Tiene que ser lo más completo posible porque eso le sirve al desarrollador o bueno, al diseñador, a la persona que se siente y tenga que hacer algo con eso. Yo tengo que con el documento poder sentarme y hacer todo. Este documento tiene las historias de usuario, los riesgos del proyecto, qué vamos a necesitar, si el cliente va a tener que poner plata para X cosa o no. Eh, el documento lo armamos nosotros con preguntas que le vamos haciendo a los clientes o, bueno, información que nos va dando a lo largo de estas reuniones. Eh, Bien. Perdón, o sea que no es que vos decís, al final de la primera reunión tengo que tener detallada la idea, al final de la segunda tengo que tener detallado, no sé, tal o cual cosa en particular, sino que la idea es que al final tengas ese documento y vos con esas reuniones van hablando en el equipo para ver qué es lo que les está faltando, básicamente.
Sí, la realidad es que lo vamos llevando así. Lo ideal sería que, porque en realidad nosotros sí tenemos más o menos establecido qué se espera de cada reunión, pero es muy difícil, lo hemos comprobado con los clientes a los que les hemos hecho discovery, es muy difícil llevar al cliente para donde vos querés, porque siempre se termina dando que la conversación se va para otro lado, que igual todo termina sirviendo porque no es que nos ponemos a charlar de la vida, sino que, y yo considero que en esas charlas es cuanto más información sacás, porque, no sé, capaz Claro, te estás hablando con el cliente y te dice algo que capaz para él es súper irrelevante y para nosotros es súper importante. Entonces también a Claro. veces nos da cosa decir, bueno, no, pará, dejá y vení que te hago esta pregunta y hablemos de esto. Entonces por ahí cortarlo es, claro, Sí, tampoco sí, es está que tan siempre te bueno. dan, es más contexto para uno, ¿no? Cuando mientras más Mm, información claro. tenés, tal cual. aprendés lenguaje del cliente, aprendés cómo son sus procesos, Sí, sí, cómo piensa, porque que también en cierta forma se tiene que transportar después a la aplicación. sí, además también pasa que como los clientes son distintos, te puede venir negocio de lo que sea y Claro, eso nosotros iba a como equipo preguntar. tenemos que conocer terminologías nuevas, cómo hablan, a qué se refieren cuando usan esta palabra. Tenemos, no sé, de una pinturería, negocios de inmobiliarias, tenemos de la terminal, o sea, cerealeras, tenemos de todos gustos y colores, Claro, así y que te eso iba tenés a que adaptar preguntar, a cada uno. ¿estudian algún tipo, alguna forma de estudiar la factibilidad de lo que el tipo presenta o quiere llevar a cabo? Porque yo puedo ir y decir, ok, yo quiero una plataforma que se compran y vendan productos, tengo el fondo amarillo y quiero que se llama Mi Codo Libre. ¿Por qué no? Sí, Y no, si vos querés le mandamos. así nomás. No, 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 nosotros, o sea, también es parte de nuestro trabajo guiarlo en cosas que sí sean factibles, en cosas que sean viables y en cosas que, o sea, ayudar al cliente a que no fracase, porque hay cosas que vos sabés, estando en el rubro, vos más o menos sabés qué funciona y qué no. También está en nosotros, que eso es una parte del discovery, el tema de analizar la competencia que hay en el mercado en el momento en el que vos estás haciendo ese discovery. Porque puede pasar que nos ha pasado que ha venido gente con ideas que vos ves la competencia que no sé, capaz terminan compitiendo, por decirte algo, con un Mercado Libre, que es alguien que ya está súper establecido en el mercado, que vos decís, no tenés chance, o capaz también estás en nuestro lado de decir, bueno, ¿cómo hacemos para darle una vueltita de tuerca para que vos te diferencies de los que están ahora en el mercado? ¿Cómo haces para competirles y que sea realmente una Claro, competencia? claro. O sea, que hace un Eh, estudio del mercado fuerte, digamos. Hacemos un estudio de mercado. Y bueno, también puede pasar ¿Y que eso también lo vengan haces a vos, pedir. Tele, o no? Y yo estoy en Sí, el lo equipo de del Discovery podcast. más del lado técnico. El tema de los riesgos y Claro, estudiar bien el mercado se ocupa Juan Villanueva, que es el diseñador, pero es diseñador con muchas comillas porque hace muchísimas cosas más. Claro. Eh, pero bueno, yo como que Yo voy pensé que era metiendo de porque a diseña poquito, mal un lo de poquito las todo. comillas. No, por el bueno, amor Juan de estuvo Dios, es el mejor diseñador del mundo. fue el Bueno, último estuvo, invitado de nuestro queridísimo podcast. Juan, El último no, pero uno de los fue el anteúltimo. uno No, de el los... último fue anteúltimos. Yo tengo una pregunta, Cele, y esta por ahí no sé si me la vas a saber contestar vos, pero eh, Russo preguntó si se hace un estudio de factibilidad. ¿Les ha tocado decir, che, no es factible esto, no puede ser nuestro cliente? ¿O no es factible y encarémoslo por acá? Mira, hace poco nos pasó que vino un cliente que quería usar un sistema para hacer planos X. eh, Quería usar un sistema que ya existe, digamos, que se puede usar para lo que ellos quieren, pero querían agregarle algo. O sea, querían Ujú. como que nosotros le agreguemos algo a las cosas que se podían hacer en ese sistema. Y bueno, caímos en cuenta de que había manera de solucionarle el problema que ellos nos estaban planteando, pero no de la manera en la que ellos querían, porque claramente era una plataforma que no era de código libre, vos no lo podías agarrar y modificarlo a gusto. Claro, Que no era de Y ellos. bueno, entonces no era de ellos. Ok. O sea, era como si yo vengo y te digo, che, mira, estoy usando este sistema para hacer planos, ¿podés agregarle algo? Y Sí, bueno, sí, ahí nos tocó estoy usando decir, Microsoft Word y quiero agregarle exacto. tal feature. Sí, sí. Ok. Exacto, entonces
nada, nos tocó decir, mirá, te lo podemos solucionar de otras maneras, porque bueno, tenía una API, vos podías consumir los datos, ¿ah? Había formas, pero no de la manera en la que ellos querían. Y bueno, nos tocó decir, de la manera en la que vos me lo estás planteando, no lo podemos hacer. Claro. Pero sí, pasa. Y bueno, también pasó que vino un cliente, em, o sea, también pasa por los tipos de negocios, porque ha caído gente que, no sé, con negocios medios raros y que por ahí la empresa puede decir, Sí, sí, en "Ah, esta no me meto. no te quiero tener de cliente, claro". Claro, sí, 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 ok, ok, ok. Deben ser Mira, casos muy excepcionales, ¿no? Sí, obviamente. Che, bueno, ahí lo nombraste a Juan. ¿Querés nombrar el equipo? ¿Cómo se reparten las tareas? Ahí engancho con esa pregunta. Sí. Bueno, en el equipo actualmente está Juan, que es el diseñador, pero bueno, como mencioné, hace muchas cosas. Está Joaco Golpe, que es nuestro tech lead, que actualmente también está ayudando mucho en el desarrollo. En este momento somos dos desarrolladores, pero dentro de poquitito vamos a pasar a ser uno solo, o sea, yo. Bueno, que yo desarrollo y también toco un poquitito en varias áreas también. Sí, Está sí. Mariano López, que es nuestro PM, y bien, eso somos todos. Y bueno, el tema de las tareas es todo un tema. Bueno, por ahí Marian, que es el PM, tiene más definido qué es lo que hace y por ahí está solo en su área, que igual hace un montón de cosas. Y bueno, después Joaco, que es el TL, hace de Tech Lead, pero bueno, también está codeando mucho, nos está ayudando porque, bueno, por el tema de la magnitud de la cantidad de clientes que tenemos, a veces es necesario, así que se pone el equipo al hombro y arranca. Eh, y bueno, Juan Claro. es el diseñador, nos ayuda mucho también a testear porque le gusta mucho la parte de la experiencia de usuario y la tiene muy clara también. Sí, Entonces nos sirve estuvimos mucho hablando. nada, nos sirve mucho su mirada de decir, che, mira, esto al usuario capaz le puede resultar. Entonces, nada, ayuda mucho. Sí, Juan la tiene atada. Ayer nos estuvo contando todo lo que es el proceso de discovery, del product discovery, Mm. eh, y la verdad que estuvo súper interesante también sí, lo que contaba. Sí, él está en el proceso del momento cero, así que él más que nadie vio cómo pasó de 0 a 100. Claro, Sí, la tiene bastante claro. Bueno, nada, después estoy yo que desarrollo. Pasa que a mí también me gusta meter un poco de mano en todo, entonces cualquier cosa que se me propone yo digo que sí. Nada, desarrollo aquí en frontend, la tecnología que me ponga adelante, tipo, me gusta aprenderlo. De infra lo mismo, hace no mucho me tocó meterme con un tema eh, de los diferentes entornos, en máquinas virtuales, bueno, todo claro. eso también me meto. Y bueno, testear lo que haces claramente. Pero bueno, estoy un ¿Y poquitito ahí. hay algo que te guste más que otro? Porque viste que uno, a mí me ha pasado también, que hay cosas que te gustan hacer más que otras, hay cosas que te enganchan, por algún tipo de motivo te enganchan y te colgás haciéndolo sin darte cuenta, pasan las horas, viste esa cosa que siempre te gusta más que la otra, Sí, porque es muy amplio lo que haces, L, esa es la realidad. sí, sí. sí, mucho, mucho. Pero creo que me acostumbré tanto a tener esta modalidad de trabajo que si me pones mucho tiempo a hacer lo mismo, me aburro Te y quiero terminas cambiar. aburriendo. Entonces Mm, por ahí me pasa que estoy mucho tiempo con alguna tarea de backend, mucho, mucho tiempo, y viste que el backend llega a un punto, yo si me preguntas entre frontend y backend, elijo backend, pero bueno, Ok, llega un momento del backend que si no te sale, no te sale, no te sale, me quemo. Entonces por claro. ahí me entretiene cambiar un poco el frontend, acomodar unos botoncitos. eh, Claro. Ir a pero romper bueno, algo a sí, otro lugar y después volver a lo que claro, vamos estabas claro, a haciendo. hacer renegar un acá, por rato acá. centrando un div y me voy. Pero bueno, yo, o sea, amo desarrollar, más que nada backend, pero me encanta mucho la parte de hablar con los clientes. Me encanta, o sea, el proceso de discovery, de tener reuniones con el cliente, de ayudar a entender qué es lo que quieren, de proponerle soluciones, todo ese proceso a mí me fascina. Por eso me gusta mucho formar parte del equipo de discovery. Así que es como que voy mechando porque me gusta mucho eso también. Sí, me quedé Bien. pensando, viste, sacando la parte técnica, toda esa parte de ofrecerle al cliente diferentes opciones y oportunidades, es como que estoy pensando en algún tipo de rol, porque vos serías la dev,
está el diseñador, está el PM, pero ¿quién sería el que habla con el cliente? Que es el equipo, ¿sería? El Es analista Sí, en como, funcional. realidad el primer encuentro se da entre el área de ventas y también a veces lo involucran mucho a Marian, que es el PM. Ese es el primer encuentro, digamos. Después, nosotros, por más que seamos el equipo de Factory como tal, está como conformado el equipo de Discovery. O sea, ya se sabe que cuando viene un cliente y hay que empezar un Discovery, ya se sabe que Juan y Mariano van de cabeza y después, claro, ahora estamos implementando el tema de que por ahí la pata técnica, que sería yo, o bueno, en su caso Joaco, eh, que se incorpore más adelante en el proceso, porque esto que estábamos hablando hoy del tema de que cuando vos charlas con el cliente y que por ahí se va con las ramas y por las ramas y te tira mucha información, a veces es contraproducente, porque me ha pasado que por ahí me suman a un proceso de discovery en el que yo no estoy desde el principio. ¿Y qué pasa? Como que el cliente no es que te llena la cabeza, pero como que te da mucha información que te agobia. Entonces por ahí claro, me tocó meterme y que los chicos me digan, no, porque quieren hacer esto, esto, pero también pasa esto. Y a vos del que lo ves desde afuera, sin tanta información, decís, no, pero pará, porque esto que me estás diciendo no es relevante, esto no importa, esto se puede hacer de esta manera. Entonces, como que por ahí está bueno que no todo el equipo esté desde el principio para que no claro, todos estén condicionados por toda la información que te da el cliente. Porque si bien hay cosas que son relevantes y que te sirven, hay cosas que son ruido totalmente. claro. Claro. Sí, sí, Hacer una sí. especie de prefiltrado antes de que llegue al desarrollador. Exacto, exacto. Está bien, está bueno eso. Sí, estoy pensando desde el punto de vista técnico si ese nivel de señal versus ruido es más señal o más ruido. No se me ocurre porque no he estado, pero si hay alguna forma por ahí de percatarse antes, ¿no? Antes de esa primera reunión de Discovery, si por ahí en la parte de ventas se puede hacer como una especie de, che, mira, este cliente habla demasiado y la reunión de media hora va a ser de 3 horas, mejor que el desarrollador esté un poquito más adelante Claro. para no llenarle la cabeza de un montón de cosas y también tiene que haber un proceso, no sé si está incluido en el proceso de Factory, pero un proceso de educación del cliente, ¿no? Porque Sí, alguien que viene de afuera a un proceso que no conoce, que no tiene idea, que sabe que quiere una aplicación para vender motores y repuestos de motores, y es todo lo que sabe, eh, tiene que en cierta forma decir, bueno, saber que esto funciona de tal forma, que se hace paso a paso, que es iterativo, que no le mm, vas a dar ni todo el primer día, y que probablemente la primera versión que vea capaz que no le guste y va a haber que mm, cambiarlo y que... mm, Claro. ¿Y sí. cómo es Y esa parte? eh, O sea, me puntualizo ahí en lo de Fede, porque por ejemplo, el cliente voy, yo hablo con ustedes, reunión uno, reunión 2, reunión 3, reunión 4, mm, arranca la iteración, ponele, ahí, antes de la iteración, ¿el cliente se lleva algún tipo de documento o algo? Cómo es ese tipo, esas cosas? O el cliente va y no se lleva nada? y no, o sea, como ya te digo, el entregable del Discovery es el documento, porque también entregarle como demos de ese documento sería como hacer ruido, porque hay cosas que se modifican hasta el último momento. Entonces, como que hay que educarlo desde el primer momento, porque nosotros desde nuestro lado también necesitamos que ellos se involucren, porque si bien no le hacemos como mini entregables, sí hay veces que necesitamos que corrijan cosas, por ahí que miren prototipos, que nos ayuden a nosotros a validar algunas cosas que definimos, porque también nos pasa que hay que dar muchas cosas por sentado o, no sé, tomar varias decisiones en el camino del discovery que las necesitamos validar con el cliente. Eh, por eso digo que hay que educarlos desde el principio, porque también en el momento del desarrollo necesitamos también de su parte que vayan mirando las cosas, por ahí si tenemos un entorno de staging donde ellos puedan ir mirando, que se tomen el trabajo de mirarlo. claro. Pero sí, el tema
de tener varias reuniones y que ellos recién vean en un entregable al final, a veces es difícil porque no todos lo entienden. Nos ha tocado clientes que sí, que la tienen bastante clara con el proceso y se involucran y son proactivos, sale de ellos decir, sí, vos mandame que lo reviso, lo leo, nos dan devoluciones, nos dan feedback. Hay otros que no. Esos son los clientes que nos gustaría empezar a filtrar en algún momento cuando ya estemos más Claro. acomodados y O empezar sea a que el decirle que no. cliente lo que termina viendo al final es el proceso terminado, no ve un proceso evolutivo, cómo va evolucionando el producto, nada. O sea, una vez terminado, En de el alguna proceso de manera, discovery, ujú. no después durante el desarrollo. Después en Durante el el desarrollo desarrollo, sí. sí, en el desarrollo hacemos demos con los clientes, les vamos mostrando avances. Lo que sí en una etapa temprana de desarrollo, en el momento que vos haces setup de toda la infraestructura, que creas los entornos, que haces el init del proyecto, ahí es difícil porque nos ha pasado, por ejemplo, con el último cliente grande que tuvimos, que son los chicos Mm. de IBB, que tuvimos que setupear todo desde el principio y capaz estás, no sé, un mes Claro. levantando todo hasta que tenés algo para mostrarle realmente. Entonces es difícil también explicarles y decirles, che, mira, durante todo este tiempo te prometo que hice algo, es algo que vos no podés ver ni te puedo explicar qué es lo que hice, pero sí estuvimos trabajando. Después ya Bueno, cuando Y pero también, sí. perdón, y también vos tenés, dentro del proceso de desarrollo, me imagino que eh, se arrancará un poco medio por el backend y demás, y el frontend se va agregando después de a poco. Y al principio, cuando todavía no tenés todos los estilos definidos y demás, el no, cliente por ahí no ve una página linda, por así decirlo, una página... sí, olvídate, o todo muy y estático. exacto, y me ha tocado a mí en algunos clientes, en otras empresas, que eh, vos decís, che, esto funciona, me gustaría probarlo para ver si te gusta cómo interactúas o lo ¿Mm? que sea, y te dice, no, pero pará, esto tiene que ser azul, esto necesitas un borde acá, qué sé yo, pero no, pará, quiero que lo pruebe para ver si anda, después lo ponemos lindo. Exacto, sí, eso también Entonces, es re toda esa difícil. primera parte por ahí no, ni conviene Sí. que estén hasta que tengas algo más o menos que No, pero puedan bueno, te usar. toca que si son ansiosos, y bueno, también nos pasa con el tema de que nosotros ahora estamos trabajando mucho con los prototipos, porque Claro. eso te ayuda un montón a validar tanto el flujo que tiene el usuario dentro del sistema, qué puede hacer, qué no. Y bueno, Juan ahora, que es el que hace los prototipos, hace prototipos que son que vos podés interactuar. Interactivos, Eh, sí. entonces, ahí hay otro tema. Es súper difícil explicarle al cliente que lo que está viendo es un prototipo y no es el sitio, no es algo que. Porque si no, nos ha tocado escuchar el comentario de decir, bueno, y tipo, ya está, ¿por qué no lo puede usar la gente? Y ahí te tenés que sentar vos y decirle, Claro, no, porque esto es la cáscara, ahora falta todo lo Claro. que va atrás. Pero bueno, es difícil lidiar con algunos clientes, pero bueno, nos ha pasado que los educamos bien y entienden, así que después termina estando bueno. ¿Qué claro. diferencia hay entre ahora que me pongo a pensar, el MVP, porque el mini MVP también se le debería ofrecer, ¿no? Con el prototipo. ¿Son sinónimos o hay algún tipo de diferencia? No, Pregunto de- no, o sea, para nosotros Es el prototipo, prototipo es pre, claro, ¿no? Pre-MVP. sí, es lo que yo te digo, es como una cáscara, es como si Ujú. te digo Sí, no, solo no la hay parte de. funcionalidad alguna. Entiendo. Claro, es como si te digo la parte de frontend, falta todo lo de backend. El MVP ya tiene frontend, backend, tiene un mínimo de funcionalidades definidas que normalmente cuando nosotros entregamos el discovery decimos, bueno, o sea, con el discovery nosotros podemos hacer el MVP, después queda en ese cliente y nosotros si definimos qué cosas van a ir post MVP, pero es muy importante definir qué es lo que va a ir en el MVP y qué alcance va a tener y hasta dónde vamos a llegar porque también Claro. nos ha pasado de que después vienen y nos digan, no, che, pero nosotros habíamos hablado de hacer esto y ahí toca sacar el documento y decir, no, mira, acá está escrito que esto no iba a ir en el MVP. Claro, Lo lean o no, está escrito. Sí, sí, Porque bueno, es eso un también pasa. MVP, o sea. Es claro. un MVP tal cual. Exactamente. Bueno, sí, debe ser difícil educar al cliente y manejar la ansiedad del cliente en los tiempos que Sí, corren, me imagino, ¿no? Porque sí, hoy yo supongo que el 98,5% todos somos ansiosos por sí. la forma que estamos viviendo, pero
debe ser muy difícil de hacerle entender y decir, bueno, esta etapa consiste en esto y nada más. Sí. Eh, Porque vos imaginate que el cliente debe hacer algún tipo de transacción monetaria de dinero y no tiene nada tangible, ¿no? Claro, No, no, es increíble. Y bueno, eso es más fácil cuando son desde el otro lado, del lado del cliente, tenés una o dos personas. Nos pasó con un cliente que, bueno, era un grupo que nosotros hablábamos con uno o dos, pero ellos atrás tenían a 38 personas más, donde ellos tenían que convencerlos que nosotros íbamos a hacer lo que le estábamos diciendo que íbamos a hacer y teníamos que mostrarle cambios tanto a ellos se tenían que dar vuelta y mostrárselo a los demás y todos tenían que estar contentos. Entonces, si es difícil que dos, tres personas confíen en lo que vas a hacer, imagínate un grupo tan grande. eh, claro. pero bueno, yo creo que es difícil educar a cualquier cliente. Pero bueno, ojo que también hay clientes que ya vienen Sí, educados. no, Nos no, ha me tocado. imagino, sí, sí, sí. Pero me refiero hasta llegar al MVP, que es un producto que uno puede tener o manejar o manipular, que dice, bueno, yo pagué por esto de alguna manera y lo Sí, tengo funcionando. Hasta llegar a ese punto hay un montón de etapas y tiempo en donde el sí, tipo olvídate. Sí, está también, comiéndose las manos. también está Sí, lo que sí, decía Cele del cliente que entra a ver ¿cómo es? Al server de staging versus el que no entra y quiere y no sabe qué está pasando por atrás, ¿no? Porque parte de sí, esa ansiedad es yo pongo plata en una caja negra y del otro lado tiene que salir un producto terminado versus yo pongo plata en esta empresa y esta empresa me habilita a que yo pueda ir viendo cómo viene progresando, en qué etapa está, sí, eh, en el hecho de saber si algo no te gusta en la tercera semana porque, no sé, porque de repente el flujo por el que lo estás llevando no es tan cómodo como quisieran, versus encontrarse con eso al final después de todo un proceso de desarrollo de andar a saber cuántos años, ¿no? sí, sí, Eh, tal cual. Y eso les sirve tanto a ellos como a nosotros, por todo sí, eso que vos mencionaste, que no es lo mismo encontrar, hacer algo y ya saber enseguida que al cliente no le gusta o que lo quiere distinto, a- porque encima también está el hecho de que vos iterás sobre eso, entonces capaz haces algo claro, que al cliente no le gusta o por más mínimo que sea el detalle o que parezca mínimo, después vos ya iteraste sobre eso, le metiste cosas y si tenés que volver para atrás para cambiar un detallecito, a veces te puede llevar meses corregirlo. meses, sí, 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 Eh, por eso también nosotros ahora nos estamos tomando mucho tiempo para hacer buen modelado de, ya hablando más técnico, de la base de datos, de definir bien qué entidades van a estar en juego, cómo se van a relacionar, qué va a ser lo más importante, porque eso también ayuda un montón a, bueno, vos te sentás y arrancás, porque si vos tenés un buen modelado y está súper validado, o sea, explicado de alguna manera al cliente que te dice, sí, dale para adelante, después es arrancar y codear nomás. claro. Sí, sí, me imagino. Bueno, pero qué bueno que ahora se puedan afinar este tipo de procesos, porque tiempo atrás, imagínense que era, creo que era, bueno, estudié en la universidad, que era el proceso de cascada, que el cliente se veía ya con el proceso terminado y no veía más nada. Terminado. Algo, Ahora algo como interesante del proceso de cascada es que no sé si lo saben esto, pero el documento, el libro o la guía que hablaba sobre el proceso de cascada, en realidad explicaba cómo era el proceso sí, en una página brevemente y en era la como página 7 siguiente pasos. decía, no es, ¿cómo se dice? Este proceso no es el que uno debería seguir, ¿no? Y eso es lo que se estudia en todas las universidades, en todos los... hoy por hoy ya cambió un poco eso. Va, no, no sé en la universidad, pero cambió porque se habla mucho de ágil, ¿no? Pero Sí, sí, Sí. sí. Hoy por durante suerte mucho el cliente tiempo es un amigo del equipo, supongo yo. Y sí, es lo ideal. es lo ideal, Por eso, claro. sí, por eso lo ideal es trabajar con clientes que ya te digo, que ya de entrada notes que están predispuestos, que quieren participar, porque hay algunos que te tiran la idea por la cabeza y es tipo, bueno, avísame cuando ya lo tengas hecho, que Claro. avísame cuando pueda empezar a ganar plata. Por eso también nosotros ahora estamos Qué lindo implementando sería. unas, sí, ¿no? Estamos implementando una serie de preguntas iniciales que se adapta a cada cliente
para ya entender mejor nosotros qué es lo que quieren, y también con eso te das cuenta de qué tan participativo va a estar el cliente. O sea, es como una Claro, etapa previa al discovery. Entonces vos decís, bueno, si no se pudo sentar a responderme 5 o 6 preguntas de manera explayada para que nosotros podamos entender, entonces menos que menos se va a sentar a leerme un documento de 20 o 30 hojas. Entonces eso claro. también nos sirve para decir, bueno, sí, no. Sí, también me imagino que un cliente ideal debe haber una franja etaria, debe haber un Sí. tipo de personalidad de la persona en sí, Sí. que va a ser un mejor cliente que uno puede llegar a ver de alguna forma antes de tiempo. Y la otra es el nivel de entusiasmo que tiene o que Mm, notas cuando, sí, si te hablan de plata y nada más, y sí, es muy probable que sea el tipo de cliente que no te conviene. sí. Versus si te habla, che, nuestra idea es esto, nos gustaría lo otro, Sí, básicamente un sí. juaco, Mm, eh, como sería eh, potencialmente un cliente que uno quisiera tener, ¿no? sí, Pero debe ser difícil de... te das cuenta cuando alguien ama lo que te está trayendo, o sea, que ama su negocio, que ama su idea, que se preocupó, que pensó, que realmente le apasiona lo que está haciendo. Y te das cuenta cuando alguien lo ideó porque sí, o tuvo suerte, o le robó la idea a alguien, no sé, y lo único que le interesa es ganar plata, Sí, o porque se lo eh, están pidiendo. o porque se lo están pidiendo, tal cual, te das cuenta. Y sí, es como vos decís, eso es totalmente equivalente para mí a si va a ser un buen o mal cliente según nuestros estándares. Claro. Siempre es bueno trabajar con alguien que le gusta lo que está haciendo. El chat está a fondo, ¿eh? El chat está muy interactivo. Sí, Ahí sí, todos los del dice, chat. dice, con amigos así, ¿para qué tener enemigos? Imagínate, claro, un cliente amigo. Mira, Pregunta, ahí Nico. muy buena la pregunta. ¿Qué pasa Léala. cuando el cliente no es el usuario final? ¿Han tenido que entrevistar potenciales usuarios, también como research o solamente clientes, dueños del negocio? Pa, Bueno, fue para vos. muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Justo hace poco pasó que vino un cliente para, bueno, empezaron el proceso de Discovery. Justo yo en este proceso no, o sea, de lo que él preguntó y ahora voy a contar, justo no participé, pero sé que mis compañeros de equipo lo hicieron, que a Marian y a Juan les tocó entrevistar potenciales clientes que podrían ser clientes de ese proyecto que vinieron a presentar, y se tomaron el tiempo de hacerle entrevistas a un montón de personas, entonces con eso pudieron estudiar mejor el mercado. Incluso esto que yo digo de gente que le apasiona lo que hace. Incluso la persona que vino a presentarnos la idea del proyecto también participó en hacerle entrevistas a personas. O sea, él se tomó el trabajo también de buscar potenciales clientes, de entrevistarlos, hicieron el proceso juntos con los chicos. Así que eso estuvo bueno porque Súper salió interesante. la verdad que sí, salió ¿Y de lo común de cómo lo fue que se eso? suele hacer. ¿Qué se entrevistó? ¿Qué plataforma usaron para entrevistar? ¿Qué hicieron eso? ¿Cómo fue eso? Durísimo. Como te digo, no participé directamente yo, pero Ah, sé que organizaban reuniones ok, por Google Meet. Tenían una ok. serie de preguntas ya definidas que le hacían a los entrevistados, y en base a eso después se reunían y bajaban toda la información. Sé que los chicos estuvieron analizando un montón porque lo grababan, después analizaban bien las preguntas, bajaban las respuestas, en base a eso después se iba armando también en el documento. eh, y nada, les dio un montón de información. ¿Y los entrevistados de dónde salían? ¿De gente que conocía el mismo cliente o agarraban un público, una cierta característica de público y mandaban la encuesta? Sí, porque si mal no recuerdo, bueno, no voy a decir nada porque no te quiero mentir, pero eran personas aleatorias No, porque incluso llegaron a entrevistar, no te quiero mentir. no, no. Llegaron a entrevistar a algunas personas de ahí de la OFI, así que Ah, eran personas Claro, aleatorias en general, digamos, personas. claro, en general. bien, Bien. Bueno, interesantísimo. voy a tirar Tirá. una pregunta que tenemos acá que me parece que es la única que nos quedó de las que tenemos anotadas sin responder, que es, ¿cuál es la diferencia en el proceso de discovery entre un producto 100% nuevo versus algo que ya viene que ya viene Fu. escrito y tenés que extenderlo, tenés que modificarlo, refactorearlo o lo que sea? Bueno, creo que de esto hablé un poco
pero capaz lo tiré muy al pasar. Pasaste El por la... proceso, lo pasé por arriba. El proceso en sí no cambia mucho, me refiero al formato que tenemos de la cantidad de reuniones que intentamos tener, de que también el entregable es un documento, por ahí menos secciones o distintas secciones, pero tratamos de mantener el mismo formato, nada más que por ahí el proceso en sí no es tanto de, bueno, claramente no es de intentar darle una solución al cliente, o bueno, dependiendo de lo que venga a pedir, claro, pero si no es más de conocer el sistema en sí. Eh, Justo ahora el cliente que tenemos que ya venía con el sistema hecho, no pudimos hacer el proceso de discovery con ese cliente, hubiese estado buenísimo porque nos hubiese ayudado un montón. Y ahí también es cuando nos damos cuenta de que realmente sirve, porque no lo hicimos y Claro. fue medio un desastre. Eh, pero bueno, en cuanto a formato, tratamos de que sea lo mismo. Después sí va a variar el contenido de cada reunión o qué intentamos sacar nosotros del cliente, pero el formato en sí intentamos que sea igual. Cuando llegás al proceso de discovery, vos ya tenés un trato con el cliente, ya tenés un contrato con el cliente, ¿no? O sea, y mi pregunta va apuntada a lo siguiente. Dentro del proceso de discovery, cuando ya tenés código escrito y tenés una aplicación funcionando, Mm. dentro del proceso de discovery está incluido revisar el código, ver cómo funciona la aplicación actualmente, tanto desde afuera como desde adentro, o eso queda como para una etapa posterior. No, lo ideal es verlo durante el proceso. Bien, Después ya, o sea, se supone que después del discovery vos ya podés arrancar a lo que sea, si se quiere soporte, si se quieren nuevas funcionalidades. Obviamente tenés que hacer un poco de ingeniería inversa si se quiere, una vez Claro. terminado el discovery, porque no es lo mismo ver todo por arriba a ver las cosas puntuales que vos después vas a tener que tocar, pero lo ideal es que en el medio del proceso también vaya conociendo la pata técnica, que vaya viendo el código más a detalle. y dentro del plan al que llegás, que vendría a ser ese documento de discovery, Mm. eh, se incluye una especie de etapa de, yo le voy a decir refactoreo, pero Tu escribir palabra tests si favorita. faltan, modificar las cosas como para, no sé, si tenés que agregar una parte más al sistema, empezar a abrir el sistema actual como para poder incluir eso, o eso es un que se vaya dando como se va dando, digamos. Y en realidad, si ya se sabe que es algo que se va a querer hacer, por ejemplo, este cliente que yo te digo que no pudimos hacer discovery, que ya era un sistema que venía hecho, eh, necesita un refactor de código abismal, pero abismal es abismal, el ruso sabe de qué estoy hablando. Entonces, cuando vos te topás con un código así y que vos ya sabés que vas a tener que refactorizar, sabés que es algo que te va a llevar mucho tiempo, entonces es algo que ya conviene avisar de antemano que lo vas a hacer, Bien, porque es tiempo que vos invertís y si bien es trabajo súper valioso, es algo que el cliente no ve. no ves, Porque vos no te claro. puedes sentar y decirle, che, mira, esta clase estaba así y quedó así, mira lo bello que quedó. Y te va a decir, bueno, ¿y pero qué cambió si sigue haciendo lo mismo? Y ahí está en vos saber venderle no, porque si refactorizás esto, después para nosotros va a ser más fácil agregarle nuevas cosas, que va a ser más fácil, va a ser más escalable, etcétera, etcétera. Entonces ahí toca un poco desde nuestro lado el tema del chamullo, que igual es cierto, o sea, es chamullo, pero son cosas que son verdad. Eh, pero nada, conviene siempre, si ya sabes que te vas a topar con algo, aclararlo. Eh, Bien, ya sean cambios que va a ver el cliente o no. Lo mismo con bien. los test. Una vez que tenés más o menos visto el producto y, y te toca hablar con el cliente para hacer ese discovery, ¿entra en juego la pregunta de, che, ¿conviene escribirlo de nuevo o seguir con lo que tenemos? ¿O es una pregunta que ni se roza por las dudas? ¿O depende del Y tamaño del proyecto o depende de algo, ¿no? yo creo que hasta el momento nunca nos encontramos con hacer esa pregunta. Si bien nos hemos topado con proyectos en el que conviene escribirlos de cero, no nos las hemos hecho, ni tampoco hemos hecho de escribir algo desde cero, pero yo creo que también depende de la magnitud del proyecto, porque justo este que estoy usando de ejemplo es enorme, ya está, tipo, tiene muchas partes, tiene una API, tiene una app, está todo conectado, entonces como que sería invertir demasiado tiempo, tiempo que el cliente no quiere pagar. Claro. eh,
Entonces yo creo que depende mucho del tipo de cliente, qué está dispuesto a pagar, qué no, cuánto tiempo está dispuesto a invertir en mejorarlo. Pero bueno, yo creo que si te topas con un sitio, un sistema chiquito, donde ya ves que es todo un desastre desde el inicio, bueno, no necesariamente un desastre, pero si se puede hacer mejor desde cero, No, yo creo Sí, aparte, que cambiar de tecnología o algo por el estilo que... tal cual también. claro, aparte me imagino que también es una carta, si algo sale mal es, bueno, estaba mal hecho. Sí, es Como me una hacía carta acá que el jugamos plomero. bastante. Como me hacía acá el plomero, me dice, no, no, te sale agua caliente siempre porque antes estaba mal hecho, tenías un desastre. Sí, y bueno, es que Entonces, también es yo tengo que Sí, real. falsear los caños. Es una carta que Uh, se juega, pero es una carta real, ese es el tema, que por ahí te topás con cosas, a mí me ha pasado siendo desarrolladora, que por ahí el cliente viene y me dice, che, pero mira, esto no anda. Y vos decís, uy, ¿qué toqué? Que lo rompí. Y más de una vez me ha tocado decir, che, pero mira, este cambio está hace 3 años, esto en el sistema nunca anduvo. Y también tenés al cliente que se aprovecha de esa situación de, sos un desarrollador nuevo, bueno, te voy a decir que esto no anda, a ver cómo reaccionar. Y capaz son cosas que nunca anduvieron, porque también me topé claro, con esa situación. Pero bueno, eso de jugar esa carta es real, pero es un garrón. Igual que te pases. bien. pasa. Sí, sí. Pasa en construcción, imagínate en software. Eh, Sí. Olvídate. Bueno, nosotros hemos reescrito parte de la aplicación en la que estamos ahora y es un tema. Es un temón, Porque sí. hay que... También que nosotros reescribimos más que nada porque era una funcionalidad medio distinta, entonces estamos... Es el funnel de venta que pasó de que vos podés comprar de a un curso a la vez a comprar muchos cursos a la vez. Entonces hubo algo ahí que dijeron, bueno, sí, vale la pena hacerlo de nuevo porque si no va a haber que tocar mucho. Y es un tema. Hay que... También hubiera sido un tema gigante tratar de meter esto de vender muchos cursos a la vez dentro de lo que ya teníamos, ¿no? Entonces, sí. eh, porque Bueno, a mí, a veces realmente cuesta modificar el código actual para meter una feature, a veces por más chiquita que sea. Y sí, nos ha tocado, bueno, lo que nos tocó con Martín de meter una opción nueva en una página intermedia que nos llevó como 2 meses porque arreglabas Sí. una cosa y se te rompía otra 3 cuadras más adelante. Y cuando arreglaba eso 3 cuadras más adelante, se te había roto algo 4 cuadras atrás. Ese ir y volver, a veces te conviene por ahí reescribir sí, o refactorear para mejorar un poco la cosa y recién después meterte, ¿no? Pero es todo sí, tiempo eh, que no se tiene. que- es tiempo que no se tiene previamente, pero que terminás usándolo a posteriori. sí, Porque, como digo, esto de meter una página simple de una opción más, ¿Mm? Sí, nos llevó sí. como 2 meses y todavía estamos peleando con eso, ¿no? Hoy sí. salió un bug que el primer foco fue, che, fue eso que hizo él. Al final no Sí. era, pero Era una configuración. No, increíble. claro, nada que ver. Sí, Pero bueno, eso que decís es re interesante y es real. A mí me pasó, trabajamos con un cliente que es de Estados Unidos, ¿viste? Tienen una página donde vos podés reservar viajes que te lleva a distintos lugares. Bueno, y como que de un día para el otro habían pedido algo en el que armaban un viaje y en vez de tener, como si te digo, desde un solo lugar, o sea, vos vas de un punto a otro y el modelado está hecho para que vayas de un punto a otro. Resulta que en uno de los viajes que querían armar podías tener dos puntos de partida a un único lugar de llegada. ¿Qué pasa? El modelado del sistema no estaba hecho para soportar eso. Y en el afán de, bueno, resolvérselo rápido, se terminó haciendo cualquier cosa para que pueda cumplir con eso. Después empezaron a romperse reservas que la gente ya había hecho, se perdieron reservas en el medio. O sea, vos imaginate estar para subirte a un micro y que te digan, no, vos no reservaste y vos estás ahí con la valija. Bueno, claro, eso le pasó a un montón de personas. Y nada, como que en un postmortem a eso llegamos a la conclusión de que era 1000 veces mejor hacer de nuevo el modelado para que contemple eso de que algunos shuttles, algunos viajes podían tener dos puntos de partida, eh, en vez de que pase todo lo que pasó. Pero es cierto, porque después es tiempo que terminás invirtiendo, porque yo estuve un fin de semana entero tratando de arreglar para que la gente no se quede sin sus reservas, que se puedan subir a los micros, todo.
y es tiempo que por ahí yo podría haber usado para modelar bien el sistema y que se adapte a los cambios que querían. Pero bueno, es un sistema que arrancó súper chiquitito, que no estaba contemplado para que crezca tanto y como que se fue agrandando a la fuerza. En ningún momento se sentaron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto para que sea escalable, para que contemple estas cosas, estas otras. No, es como que agarraron algo y lo fueron estirando muy de a poco y claro, se empezó a romper en varias partes y Sí, ahora como que sale y que tampoco tiene que ver con predecir el futuro, ¿no? Hay No, una frase de Ken Beck que a mí me encanta que es make the change easy and then make the easy change. O sea, hace que el cambio sea fácil y después hacer ese cambio que ahora es fácil. bueno, En vez de tratar de meter y meter y meter y estirar, como dijo Celes, fue una buena analogía, estirar para que vaya haciendo más cosas, bueno, arrancar acomodando sí, el código como para que el cambio, para que esa feature nueva o para que esa modificación sea fácil de introducir y que te abra la puerta después a introducir alguna otra cosa que sea necesites en adaptable. vez de exactamente. De vuelta, sin decir, che, yo voy a hacer esto para que tenga muchos puntos de partida, siendo que nunca estuvo eso en el camino. Cuando llegó ese momento, en vez de poner un if más y seguir, decir, che, pará, pensémoslo un poquito, ¿cómo podemos hacer para que haya muchos puntos de partida o que, no sé, el día de mañana puedas agregar alguna cosita más ahí? No se me Y ocurre sí, qué, porque no sé cómo es el sistema, ¿no? Pero, Mm. ¿qué pasa si tenés una valija versus dos o Sí, tal cual. no sé? Sí, sí, imagínate el cambio, el caos que es ahora, porque por más que vos lo quieras implementar o quieras adaptar el modelo para que se pueda tener dos puntos de partida, dos puntos de llegada, no sé, no recuerdo cómo era, pero adaptar el modelado implica cambios en la base de datos, migrar datos para atrás, mantener los datos de sí. ahora, Mm, hay que hacer todo un manejo muy grande para no perder datos, para que la gente mantenga sus datos del pasado ujú, bien. sí, Eh, es un dolor de cabeza realmente, Sí. porque no es sí, solamente el modelado, armo el modelado para que de acá en más pueda tener, pero ¿qué pasa con los que ya están ahora sacando pasajes y los que ya sacaron antes? tal Sí, cual. así es. Es un problemón. Sí. Gente, no los quiero cortar. Está re Y copada estamos, la charla, pero estamos pasaditos 10 minutos de lo que nos habíamos propuesto. sí, sí, Eh, pasa Así rápido. que pasa Sí. rápido. Pero bueno, No la vamos a sé, tener a Cele. De hecho, tenemos varios episodios ya como programados con ideas y con algunas preguntitas para se hacerle. vienen Así que cositas. Vienen. ya la vamos a traer de nuevo. Así que no va a quedar acá la cosa. De movida, nos despedimos de. Pará, yo quiero escuchar a Cele a ver cómo se sintió, qué opinó, cómo Ah, eso, estuvo. perdón, cierto. Estás Ah, apurado. un placer que me hayan invitado. Me habían dicho que se pasaba rápido, pero no pensé que tan rápido. Siento que entré hace 10 minutos. Nada, un placer charlar con ustedes. Son dos tipazos, saben un montón y siempre es un placer coincidir con ustedes, así que gracias por la invitación. Qué linda No, palabra. gracias a vos por venir. Gracias, Cele. Bueno, gente, nos despedimos del podcast y nos quedamos un ratito más en vivo para charlar un ratito más. Nos Chau, vemos la chau. próxima. Chau, chau.